queréis nos vamos ya con un poquito de historia y contamos la historia ya contemporánea. No se van a aburrir, créanme, de verdad, porque seguramente tocaremos datos que ustedes no conocían o los conocían de otra manera, que también es posible. Yo siempre digo que al final la historia, obviamente que se cuenta de una manera subjetiva, es imposible no hacerlo, pero al menos yo, y hablo por mí, y obviamente por mi hermano Iru y Martín, hemos leído no solo la oficial, sino que hemos investigado las otras alternativas. Y con eso mostramos, aunque sea de una manera subjetiva, lo que a nuestro entender pues es como se han derivado los hechos. Obviamente que hay muchos datos, siempre lo decimos, no vamos a aportarlos todos, porque no daría tiempo, hay otros que se desconocen, pero sí que es verdad que, aunque sea de una manera de encarar la historia, es porque hemos leído varias vertientes y cada uno, obviamente, pues al final se hace su síntesis y aporta, y quien quiera escuchar y entender de esa manera está bien, y si no, pues cada uno se tiene que hacer también su historia, ¿no? Y la semana pasada veníamos hablando de que era un paseo inmoral, decía yo, por esos años 1500, 1600, 1700. Hoy iremos un poquito a la continuación de esos barros, estos lodos, podríamos llamarlo, y bueno, ahí con los datos que se presenten, pues aquí le pueda servir. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, emocionados por seguir viendo cómo de a poquito se sigue desnudando toda esta farsa, ¿no? Esta especie de serie de televisión que nos han ido vendiendo a lo largo del tiempo. La parte buena es que a partir de estas informaciones que están al alcance de todos, de ser comprobadas, ya cada uno tiene la responsabilidad de ir armando el paquete, el combo junto, y se dará cuenta que el denominador común es, como bien decía David hace un ratito, siempre estamos hablando de los mismos grupos de poder, haciendo siempre los mismos artilugios para engañarnos y para llevarnos a donde ellos pretenden, que lamentablemente es a donde estamos. Excelente el tema de hoy, el trabajo que vienen haciendo los chicos de acomodar un poco la historia y tratar de ir llevándola hasta lo más presente posible. Es fundamental conocer el camino recorrido para por lo menos poder predecir a futuro. Gracias, Iru, gracias, Martín. Comenzamos pues con historia contemporánea. Empezamos, David, y vamos a ver qué nos encontramos con toda esta maraña de protagonistas en esta obra de teatro. Alguno me sabría reconocer, ¿no? No sé si a todos, pero... Kennedy, Hitler... ¿El masón? ¿Sabes quién es el masón? Kim Jong-un... ¿El masón? Bueno, hay varios, pero el masón, No, que va, masón el que no, va no. con el disfraz... No, la verdad es que no. Poquito unos cuantos personajes que vamos a ver hoy, vamos a ver más. Arrancamos por esta lámina, ¿no, Jordi? 1770 más o menos, que ya se habían generado toda esa estructura bancaria por todo el mundo. Recordar la familia de Rothschild, que fue una de las encargadas, que llevó a sus hijos... 1770, ¿eh? Sí, de ahí vienen los Rothschild, más o menos, y fueron llevando, aquí tienes a 5 de sus hijos, y a uno los mandó a Viena, a otro a Londres, a otro a París, a otro a Nápoles, para que abrieran sucursales. Muy bien. Y recordamos que venimos toda una época de guerras, donde se habían financiado ambos bandos, y al final los únicos ganadores son los banqueros, para tenerlo clarito. Y esta gente, pues obviamente había abierto pues esas sucursales, llevado por un dinero que a ver de dónde lo habían sacado realmente, pero bueno, este grupo Askenazi, del cual venía el mismo sello rojo, así se llama su apellido, y después pues dio lugar a todas estas instituciones, ¿no? Repartidas por Europa y América, económicas, financieras. Así que un poquito partimos de aquí, ya veníamos de todas esas guerras que habíamos visto en el capítulo anterior, y a ver, esta familia, es interesante que en el testamento del mayor Amt de Rothschild decía que la familia siempre se tenía que mantener en endogamia. Hostia. No se debían de inventariar, obviamente, esos debes y haberes de los bancos, para que nadie supiera realmente con una opacidad absoluta pues las cuentas, y los cargos se tenían que ostentar por los hombres. Mujeres no, quiero decir. Mayer de Rothschild, es interesante saber que es el famoso y célebre autor de la frase de permítame emitir y controlar el dinero y no tendré por qué preocuparme de las leyes, ¿vale? Ahí arrancamos en 1790 con esa famosa frase. Llegamos al 1776, que es un poquito la creación de esa orden de los Iluminados de Baviera, que además fue el mismo año que se creó la independencia en Estados Unidos. Y el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. No sé si lo hicieron aposta o qué. Pero exactamente ahí teníamos las primeras relaciones, ¿no? Entre los jesuitas con Adam Weishaupt, como ahora seguiremos viendo, y sobre todo esa infiltración también dentro de las logias de la masonería que llevaron a cabo la Revolución Francesa tan importante. Ya en el 1770 se infiltró la masonería dentro de... Bueno, los jesuitas... Los jesuitas, perdón, sí. Sí, dentro de la masonería. Ahí hay muchos vídeos que la gente busque... Vale, hay información, ¿no? Von Nigel y compañía. Sí. Sí, pero este fue un hombre clave,
Estamos hablando de Adam Weishaupt, que no solo era jesuita, sino también masón, y fue el que creó en su día, como acabamos de ver, la Orden de los Iluminados de Baviera, Sí, que, está bien, que existe. Se dice que era jacobino también dentro de Francia, así que bien. vemos ahí un poquito la relación y continuamos ahí. Bueno, fue la orden más importante de los Illuminati de Baviera, fue como el culmine de la obra para poder meter a príncipes, políticos de alto cargo, nobles, etcétera, etcétera, dentro de la masonería en sí, Ajá. y transformar un poco la masonería, que en ese momento venía siendo más bien una filosofía, entre comillas, porque nunca fue tal, o sea, tuvo parte de filosofía, pero siempre fue un instrumento sociopolítico, cultural, científico, pero digamos que en esa situación de los Illuminati se dice que ahí fue donde terminan de meter a mucha gente de poder, y una vez que entras a la orden, salir de ella es un poco complicado. Y si sales, Iru, sales con los pies por delante, claro. Bueno, si tenés esos altos cargos, seguramente que sí, hay ejemplos de eso. Pero Ay, por vale. si no queda claro, prohibido hablar, por supuesto. Eso No. está... Claro, de hecho eso es una práctica dentro de la política. Por ejemplo, los presidentes modernos, actuales, que han pertenecido a la masonería y que han llegado a ser presidentes, ellos mismos, en el momento de asumir un cargo político, como está supuestamente regulado en la masonería, que no pueden estar ejerciendo un cargo político y al mismo tiempo seguir en la logia, entonces en ese momento la logia te dice, te ponemos en ensoñación, te ponemos en sueño, Qué bueno. ejercer el cargo político, simplemente no venís a la logia, pero charlamos por teléfono y listo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El qué propio bueno. Washington, en los diarios del Congreso de la época, se quejaba de la infiltración Illuminati en las logias masónicas de las cuales él pertenecía. Bien, y eso bien. está en los diarios y lo puede buscar la gente. O sea, que cuando dicen, no, los Illuminati son tonterías de internet. Sí, Bueno, sí. Ponte Ah. a buscar y ya verás tú, hasta los presidentes de gobierno, lo que decían en la época. Bien. Y aquí dentro de los Illuminati englobaríamos esa familia de Sajonia, Gotha, los Hesse-Kassel y el von Branca y la Orden de Malta. Pero bueno, prosiguiendo un poquito, vemos una relación ahí con los jesuitas. Y obviamente estamos en una época de expansión absoluta por todo el mundo de lo Joder. que fue las misiones jesuitas, Ah. que se extendieron. Aquí tenemos a la Sí, izquierda sí, sí. uno de los tratados de la época, 1601. Ya sé que me estoy yendo un poquito más para atrás, pero para que veáis un poquito la gloriosa encomienda que había hecho esta gente Qué bueno. ahí a ir obviamente, a controlar y a tomar nota de todos los lugares de este plano, ¿no? Qué bueno. En la India, con Francisco Javier, que fue uno de los primeros que fundaron la orden, ahí en la India, con la famosa mano de Francisco Javier, que hasta el día de hoy es adorada en ese lugar. También se fueron a China con el maestro Ricci, donde además les cambiaron hasta el propio calendario, porque esta gente, claro, se metían en las cortes, Ah, sí. se infiltraban, cogían mucho poder y obviamente con el tiempo pues ha visto el que ese trabajo pues ha dado sus frutos, ¿no? Qué bueno. En Japón también fue famosa a través de esta película, ¿no? Que hoy en día también la gente puede ver. El silencio, aquí lo tenemos, Sí. cómo se metieron también en esas islas. En América, otra gran película que creo que hacía hasta Robert De Niro, que es La Misión, pues también la recomiendo a todo el mundo. Además se veía en esa película cómo iban midiendo, un poquito cartografiando todos esos lugares, obviamente para tener más información, no solo de pájaros y de personas que vivían, sino hasta del propio terreno, ¿no? Acabamos con la lámina de los jesuitas, con la cédula de Carlos III, que los expulsaron en 1773 de España, De todo el España, lugar. claro, tanto de la península como de América, acuérdate que lo vimos. Claro, de América, que es por eso plus ultra, más allá de los territorios de ultramar, por eso las columnas de la bandera española, yo hubo una época que lo tenía. Ahí tenemos las misiones jesuíticas, sobre todo ahí en Paraguay, donde además de crear un comunismo, bueno, era una adoración absoluta, ¿no? a sus figuras. Y también tenemos las constituciones de Suiza, que aquí la vimos ya en su día, donde los expulsaban hasta de ese propio país de los Alpes. Tengo una duda. Sí. ¿Sí? No, es que me ha venido a la cabeza que a lo mejor es una chorrada como una copa de un pino, pero siempre nos han vendido la evangelización por parte de la Iglesia cuando hemos conquistado tierras nuevas, ya no solamente España, sino otros países. Y ahora estoy entendiendo, por lo menos estoy viendo, que de alguna manera no era una evangelización, sino que era un extender la masonería y apoderarse de todos los rincones de este planeta. A mí me gustaría puntualizar, no ¿Sí? es masonería como ¿No? tal, la masonería es como O una jesuita. herramienta. Claro, ellos utilizan, dependiendo de qué ámbito, pues ciertas organizaciones.
Entonces, tampoco es como resumirlo todo. Los masones están en todos los sitios. Bueno, para unas cosas sí, que como vimos sobre todo la semana pasada, que era la política de infiltración en todos los países y controlarlos, pero para otras infiltraciones y para otros cometidos, pues tienen otras organizaciones. Bueno, entonces ha sido una medio tontería la que preguntaba. No, pero está bien. Se han infiltrado usando muchas herramientas. Una de ellas han sido los jesuitas. Acuérdate que, claro, como tú dices, se fueron, pero no solo a las Américas, acabamos de ver, se fueron a la India, a Japón, a China, a todo el mundo. Acuérdate que es la orden del Vaticano militar y académica. Entonces tienen varios. Pero coincido, creo que entiendo lo que quiso decir Julio respecto a que no es que vinieron a evangelizar con el pretexto de traer la palabra de amor de ningún dios ni nada por el estilo. Vinieron a evangelizar en función de lo que ellos estaban instaurando, ¿no? Porque nosotros en Latinoamérica conocemos cientos de historias, hay cientos de canciones se han escrito acerca de estos episodios. Por supuesto que hay un engaño masivo. Fíjate que vienen personas de la iglesia con la palabra de Dios y realmente encontramos que eran mercenarios tal vez, templarios, qué sé yo cómo decirlo, pero no venían con amor, sino que venían con violencia. Claro. Entonces en ese entorno sí que no venían a evangelizar. Bueno, venía a evangelizar, pero de muchos múltiples ámbitos, ¿no? Inclusive la economía, como al final han acabado haciendo. Yo diría que instaurar ya el nuevo orden mundial más moderno que conocemos y que nos ha llegado. Bueno, en esa época ya hemos visto la expansión también de más allá de los jesuitas, con las expulsiones que han habido, y para retomar un poquito, pues llegamos al 1789 con esa Revolución Francesa, liderada por líderes masones, obviamente, que estaban allí tirando del carro para cambiarlo de buena manera, pues lo que había, ¿no? Que es donde llegamos el último día. Así que pasa la lámina, por favor, y vamos viendo cómo fueron tejiendo de este entramado, ¿no? En Francia, recordad que todo el mundo que Luis XVI y María Antonieta pues, pasaron a cuchillo, la famosa guillotina, y para después, obviamente, también a posteriori, pues introdujeron las monarquías parlamentarias, como ya también intentaron en España, que lo vimos la semana pasada. De la mano, obviamente, esta revolución de los masones, como el conde de Mirabeau, o Gabriel Riquetti, mejor dicho, donde se hizo una declaración de los derechos humanos, donde las personas tienen mucho más interés que los seres, eso en la letra pequeña, y donde este masón, que lo vanaglorian, hizo el libro que también lo vimos aquí un día, de la educación de Laura, que es un culto a la pedofilia. Pero bueno, cada cual sabrá cuál tiene de sus ídolos. Por un lado te hacen los derechos humanos y por otro lado te escriben sobre pedofilia. Una de cal y una de arena, siempre. Y el padre de los y hoy en día la agenda tiene muy de moda que es un derecho humano tener acciones de pedofilia, ¿no? Hostia, sí. Estamos volviendo a lo mismo. Ya lo creo, Martín, ya lo creo. Pues como decía Jordi, llegan las democracias representativas como forma de control más modernas. En Francia, por ejemplo, vimos en esa revolución los jacobinos contra los girondinos. Exacto, sí. Un lado y otro del hemiciclo, que se dice, ¿no? Para abolir la monarquía, proclamar la República Democrática, unos encabezados por profesionales más modestos y otro por grandes empresarios, ¿no? Cambiaron un poquito el modelo, ya no hay un rey, y sino que ahora ya formamos todos parte del Parlamento, el pueblo puede votar y puede elegir. Sí. Pues mira, fíjate, con la élite te vas a topar, igual que ahora. Claro. Pues y eso, pues tenemos esa Revolución Francesa con esos ítems así como puntos generales. Exacto, con la Revolución Francesa pues nace esa burguesía que controlaba lo que era sobre todo todos los trabajadores, había una supremacía clasista, obviamente. El esclavo pasa a ser el proletario, hay un genocidio masivo de todos los campesinos, se despoblan prácticamente todos los territorios, todos los países, el campo, la gente se va a las ciudades, y sobre todo hay una supresión de gremios laborales. Esto, la ley Chapelier es la que se inició en Francia en esa época, por lo tanto ya no podía la gente estar agrupada en gremios, y claro, obviamente a posteriori pues tienen que montar los sindicatos, pero previamente tenía mucho más fuerza un gremio. Entonces se nos pintaba muy bien el tema de la Revolución Francesa, pero no fue tan bien como creíamos, o por lo menos para los ciudadanos o para el pueblo en este caso. Las revoluciones liberales, que le llaman. Total. Bueno, pues un poquito más adelante en esa época llegamos a un granito en 1809 cuando Napoleón secuestra al Papa Pío VII. Ajá. Esto es muy importante en la historia. Previamente, en 1773, lo vemos aquí, se suprime la orden jesuita. Exacto. ¿Vale? Porque como los echaban de todos los sitios, incluido que lo hemos mostrado antes, ya lo habéis contado, porque pasa que el Papa tenía tanta presión que dice, a estos los tengo que cerrar. Y cerraron la orden. ¿Qué pasa? Eso fue en 1773, pues en 1809 dice el Napoleón, que era masón. Ven para acá, te secuestro y te doy cierto tiempo y hasta que no reabra la orden de los jesuitas, aquí no nos movemos. Y en 1814, 5 años después, la Compañía de Jesús, los jesuitas, vuelven a entrar oficialmente. Qué bueno. Y un spoiler pequeño, recuerden, y hoy en día el Papa es jesuita.
Sí. Ahora llegaremos, obvio, pero ténganlo presente. Sí, está bien, está bien. Recordar que el propio Jefferson, el de Estados Unidos, se oponía a que la orden de los jesuitas volviera a hacer de las suyas y se volviera a restablecer. O sea, no estamos hablando de tonterías aquí de la historia de Internet. Y carambolas, ¿Vale? no son carambolas, no. Ok. No, Ok. bien. Continuamos, pues. Y en esa época es súper interesante, a partir de ese 1809, porque viene rápidamente el Congreso de Viena, en 1814. Ya. ¿Vale? Ese Congreso de Viena, donde ya se intentó un primer gobierno mundial y donde hubo una oposición del zar Alejandro I de Rusia. Adiós, ya sé por dónde vas. Adiós. Vale. Vale. Ya sabemos. Para esa época también se dio la batalla de Waterloo, muy, muy importante, entre Inglaterra y Francia, donde está en Bélgica, Waterloo, y el propio Kissinger hizo la tesis en la universidad sobre este caso, porque en Waterloo estos Rothschild se hicieron con la mitad de la riqueza del mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues muy fácil. Sabéis todo el mundo que al final acabó ganando Inglaterra, pero habían bonos, ¿no?, en el mercado de a ver quién va a ganar la guerra. Pues digo que va a ganar primero Francia, todo el mundo vende los bonos de Inglaterra, pero luego cambio del emisario y al final se acaba imponiendo pues Inglaterra. Entonces, claro, lo que habían comprado a precio irrisorio, como le hicieron el otro día a Rusia prácticamente con Vanguard, pues claro, subió Exacto. todo el precio, ¿no? Y así se van haciendo con el amasamiento de toda la riqueza mundial. Una pregunta en general para hacer un impasse y seguir hablando, si cabe, de la invasión napoleónica de Rusia o lo que queráis. ¿Se repite la historia, compañeros? Primero Martín, luego Iru, por favor. Sí, clarísimo, ¿no? Está súper claro. El fractal es siempre el mismo. Ordo Abchao, si se quiere de algún modo. Esto que están hablando de Waterloo, con lo que sucedió semanas atrás con Vanguard comprando la mitad de Rusia a precio de outlet, al que no le encuentre puntos en común, que se dedica a otra cosa. Ya. Siempre lo estuvieron repitiendo. Y son pocos los casos que estamos mencionando. Ha pasado a lo largo de toda la historia y en pequeños y en grandes escenarios. Porque lo que no cambia es el modo que tienen. Claro. O sea, que está pasando Totalmente. hoy en día lo mismo. Adelante, Iru, por favor. No, sí, totalmente. Incluso a mí me llama mucho la atención, corríjanme o instruyanme, porque la batalla de Waterloo tiene que ver también el tema del invierno y todo eso, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, o no. No, mira, te lo muestro en pantalla un momento y te instruyo, Iru, rápidamente. ¿Sí? En esa época estamos... Acuérdate que cuando Napoleón invadió aquí España para pasar para Portugal, que puso al hermano para liderar aquí España, después hubo la Guerra de la Independencia Española. Sí, 1808. Y después llegamos a lo que dice Iru, que en 1812 fue la invasión napoleónica a Rusia, Ajá. que esa fue la que al final se tuvo que tirar para atrás. Y ya después vino la de Waterloo en 1815. Son dos batallas distintas. La que se hizo en Rusia, obviamente que por eso 2 años más tarde, en el Congreso de Viena, el zar de Rusia dijo, joder, pues si me estáis atacando, ahora queréis pactar. Sí. Sí, hombre. Entre otras cosas, imagino que iría por ahí las cosas. Claro. Y en ese ataque de Napoleón a Rusia se dice que ese era el invierno tan duro y se procedió para que los soldados franceses no se pudieran sobrevivir ahí en las estepas, Claro. pues quemaron los propios rusos, se dice, todos los cultivos que habían alrededor y incendiaron toda Moscú. Vale. Sí, lo pregunté porque, volviendo al punto anterior, me da siempre, viste, ellos inician las guerras, pero vos no vas a iniciar una guerra si no sabés o no tenés el potencial para terminarla en el momento que a vos te convenga, ¿no? Y entonces dentro de todo eso, vos fijate que a lo largo de la historia, no solamente Napoleón, sino que hasta el propio, creo que fue Stalin, que terminó diciendo, he sido traicionado por los jesuitas. Ya. Porque no nos olvidemos que todos esos ejércitos, incluyendo la SS, están instruidos bajo el lema del ejército, de la organización militar jesuita. Pues vamos a seguir, porque yo estoy interesadísimo. Estamos en esa época de Alejandro I contra Napoleón, en esas guerras. Recordad que antes de Alejandro I, en Rusia, estaba Catalina II la Grande, que se había en extensión pues llevado a muchos más territorios, ¿no? A anexar a esa gran Rusia. Que Rusia, recordad a todo el mundo, que la patria rusa es el Rus de Kiev, que de alguna manera se lo arrebataron con la independencia de Ucrania, porque Kiev está en Ucrania. Bien. Pero bueno, lo dejo ahí como dato. Después de Alejandro I, que lucha contra Napoleón, en Rusia viene Nicolás I, Alejandro II, que también siguen expandiéndose y luego ya veremos cómo también les hacen la famosa guerra de Crimea y
para dar paso a posteriori a Nicolás II con el Rasputín, que fueron los de la familia Romanov que pasaron a cuchillo, que ahora lo veremos. Un poquito lo tienes ahí. Rothschild, Alejandro I. En ese Congreso de Viena, 1814, con así un poquito el panorama, que intentaron hacer ese gobierno mundial y el zar Alejandro I se niega y 100 años más tarde, como veremos, pues pasaron a cuchillo a toda la familia. Con la revolución bolchevique. Pero recordad que ya estaba la orden jesuita vuelta a instaurar. Muy importante. Claro. Gracias a Napoleón que secuestró el Papa. ¿Pero estaba ya implantado o se iba a implantar? Ya estaba encaminado en esa fecha. Mira, Julio, Sí. vamos a ponerla. Venga, no vamos pasa a nada ponerla. porque son datos que si no los tienes... Es que son muchas fechas. Primero la suprimen en 1773. Vale. El Napoleón, en toda esta época, imagínate que se va contra Rusia y todo, en 1809 la secuestra el Papa y en 1814 vuelve a restaurar los jesuitas. Y ese mismo año, en 1814, es el Congreso de Viena, donde proponen hacer un banco mundial y el zar de Rusia Claro. se niega. Claro. Y le dicen, bueno, se la juran, ¿no? Y 100 años después es cuando le hacen la revolución bolchevique y los pasan a todos a cuchillo. Como ahora veremos. Eso es. Déjame hacerte un Sí. comentario chiquito. Julio, capaz que te acuerdas, porque aquí en Ibiza, donde yo vivo, hay un monumento celebrando el bicentenario del secuestro del Papa y está conmemorado en un obelisco. Yo una vez te mandé una fotografía, si te lo mostré. Sí. Y sí, por otro, sí. es una locura. Y por otro lado, contar que mientras estamos poniendo los ojos en este territorio, en el otro lado, en Estados Unidos, esta era la altura donde se estaba renovando la concesión del Banco Central. ¿Y quién estaba detrás de eso? justo- También la misma gente que estamos viendo esto. Muy bien. Ahora O sea, vamos a eso. muy Justo, bien. Martín. Perdón, no quería spoilear. Muy No, bueno. no, está No, todo pero bien. es buenísimo, Martín. Muy Porque te bueno. va llevando, ¿no? ¿Y cómo controlan a todos los países? Bueno, pues con el dinero. ¿Y cómo lo hacen? Pues con instituciones financieras. Ahora lo ¿Y veremos. con qué dedo? Pues con este. ¡Pum! Claro. Por eso preguntaba yo, y tiene tanto valor, si la historia se repetía. Joder, que si se repite. Veamos la siguiente lámina. Lo que decía un poco, ¿no? Estados Unidos, cómo se iba dando todo. Claro, la independencia de 1776 en Estados Unidos, con las 13 colonias, acordaros. Y luego vienen en 1791, lo tenéis abajo a la izquierda, Sí. el primer banco, que es lo que estaba diciendo Martín, ¿no? Ahora un poquito. Después vienen las guerras angloamericanas y posteriormente la guerra de secesión. Es súper interesante, esto no lo tenemos en la lámina, pero así lo digo. 1790, acordaros de la frase que te he dicho antes de Mayer de Rothschild, que era el padre: permítanme emitir y controlar el dinero y no tendré por qué preocuparme de quién haga las leyes. ¿Vale? Eso en 1790. ¿Qué pasó? Que en Estados Unidos, en 1791, como lo vemos abajo, se crea el primer banco privado. Es decir, igual que ahora la FED. ¿Tú quieres dinero? Yo te lo emito, pero tú me tienes que dar intereses a cambio de cada billetito que yo te hago. O sea, ningún país es soberano de su dinero. Ya. ¿Vale? Son entidades privadas. Entonces le dieron la concesión del primer banco en 1791 por 20 años. ¿Qué pasa? Que se acababa la concesión 20 años después. Y entonces, como en Estados Unidos decían, no te voy a volver a conceder porque yo quiero volver a recuperar mi hegemonía. Nathan de Rothschild, desde Londres, el que controlaba todos los bancos de Londres, dijo: enseñadles a esos imprudentes una lección y que vuelvan al estatus de colonia. Y un año después, ¿qué pasa? Pues la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Porque si tú no quieres que yo te controle, te monto la guerra. ¿De acuerdo? Esa duró 3 años. Boloña. Qué bueno. Después de la guerra, ¿qué pasa? 1816. ¿Habéis tenido bastante? ¿Estáis en ruinas? Pues ahora te vuelvo a pedir que me hagas la concesión por 20 años más. Y se hace el segundo banco privado en Estados Unidos y se la conceden por 20 años, porque estaban arruinados, no tenían otra salida. A partir de ahí, entiendes que cuando se iba a acabar la concesión, los presidentes de Estados Unidos, como Jackson, con su eslogan de Jackson y ningún banco, porque no querían estar atados de pies y manos a esta deuda usurera internacional. Y hasta el propio Lincoln, que decía que tenía 2 problemas, los confederados abajo y las instituciones financieras, y esta última era mucho peor, pues claro, como no les Hostia. quiso tampoco caer en sus manos, les montaron la guerra de secesión que veíamos en la lámina. ¿Vale? Madre mía. Es siempre el mismo modus operandi. Si no quieres, pues lo vas a querer, por las malas. Exacto, por cojones. Vamos a ver un videíto para volver a ver estos conceptos y fijarlos un poco. Me parece ¿vale? genial. ¿Te parece bien? Pues vamos Sí, ahí. sí. Más que nada, la historia de lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, porque hay que remontarse, claro, años atrás, porque la que tenemos ahora es el tercer intento de reserva de Estados Unidos, que ya todos sabemos que no es ni reserva ni es federal, es un banco privado prácticamente que le cede a Estados Unidos y al resto de países dinero a cambio de intereses. Y obviamente este modelo es el que está instalado y no se sostiene ya por ningún lado. En 1791 tienes el primer banco de Estados Unidos, una concesión por 20 años. Entonces luego tienes en el 1814, en el Congreso de Viena, que los Rothschild quieren hacer un gobierno mundial, ¿vale? Entonces es cuando el zar Alejandro I se niega y Nathan de Rothschild jura destruirlo. Claro. Que eso es lo que ocurrirá después con los bolcheviques 100 años más tarde. Entonces luego tienes
obviamente, 2 años más tarde, en 1816, renuevan esa concesión de banco privado a todas estas mafias del nuevo orden mundial, antiguas ya, los Rothschild, los Rockefeller, que todos conocemos, y hacen el segundo banco de Estados Unidos. Ahí es justo cuando se le tiene que acabar la concesión, que se le terminaba en 1836, que en el 1832 el presidente Jackson va con el eslogan de Jackson y ningún banco. Ya sabemos que en el año justo 1836, que terminaba la concesión, Jackson tuvo un intento de asesinato y expulsó a los Rothschild de Estados Unidos. Logró echarlos hasta que en el 1913, por lo tanto estuvo casi 80 años sin, dijéramos, delincuentes económicos controlando la economía americana, por llamarlo de alguna manera. Hasta 1913, que se pudieron hacer por fin con el control hasta el día de hoy, y lo que les queda. Entonces, en 1861, acordaos que Lincoln ya no aceptó las prestaciones usureras de los Rothschild y le generaron la guerra de secesión, los del sur contra los confederados, ¿vale? Y en el año 1865, Lincoln es famoso porque dijo, tengo 2 problemas, el sur y las instituciones financieras. Y así llegamos a 1912... Que lo asesinaron, perdona. Sí, claro, al final lo asesinaron a Lincoln. Entonces, llegamos a 1912, 15 años después del Congreso Sionista de Basilea de Theodor Herzl y la creación de idea de Estado sionista con los protocolos de Sion. A ver, Theodor Herzl... Bueno, luego vemos eso. Sí, bien. ¿Vale? Bueno, un poquito cómo lo han ido, Qué ¿no? bueno, Contando. qué buena explicación. Felicidades, compañeros, Esto fue de un directo de un compañero que le mandamos un abrazo gigante, Jafit, que nos hizo el montaje del vídeo. Esto fue de un directo que Hostia, pero explicábamos. estamos entendiendo por qué se originó la guerra de independencia de Estados Unidos, la española, la otra, Todo. la otra. Al Es que final te montan todo. una guerra si no aceptas que ellos tengan el monopolio del dinero, porque así controlan el mundo. Como tú ¿Qué? a eso te opongas, Es buenísimo. te vuelan. Buenísimo, buenísimo. Pero sigamos. En esa época me has hecho ponerte una laminita del Instituto Smithsoniano. Ah, bueno, en ¿Qué esa es época... eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En esa época, en Estados Unidos, ya que estamos hablando, se crea esa institución que va a controlar todo lo que es la arqueología prácticamente y todo lo que van encontrando de la historia. Y hemos puesto allá abajo al señor Smith de Matrix, un poquito haciendo alusión a que van escondiendo en base a sus programas que quieren implementar a la población, La pues primera- para que no cuestionemos. La primera vez que escucho Instituto Smithsoniano. Pues pues prepárate. La primera vez que la escucho, de verdad, os lo digo de corazón, ¿eh? Tiene mucha fuerza y mucha importancia en el mundo. Joder. Bueno, Y este además era de la Orden de la Carretera, Solo el el Smithson. Instituto Smithsoniano lo dice todo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. muy jesuita. Sí, sí. De la Orden de la Carretera, acordaros todos de quién forman parte. Sí, también. sí, sí. En esta época también, hermano, En 1843 se crea la B'nai B'rith, que es una institución obviamente sionista, que a posteriori creará la Liga Antidifamación de 1913, que será tan importante para la Primera Guerra Mundial, y a quien Hammer, en sus famosas cartas, invitamos todos al mundo a leerla, pues ya decía que esta organización que tiene muchísimo poder, sobre todo en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo están, ahí la vemos con Angela Merkel, los hijos del pacto, pues que eran estas instituciones masónicas, las llamaba propio Hammer, sionistas, las que estaban impidiendo que su conocimiento de la nueva medicina se estableciera en el resto de países. Liga Antidifamación. esa Es fue la que la crearon ADL. después. La ADL, sí. Ahora la veremos. Qué ahora, bueno. ahora la vemos. Pero esto la creó la B'nai B'rith. Estamos haciendo instituciones que se crean en ese momento, ¿no? En 1843, estamos hablando un poquito de los panoramas mundiales que habían en esa época. No, lo digo porque estoy conociendo palabras que no conocía. Conceptos tampoco conocía. Vale, en esa época también en Estados Unidos son las famosas guerras semínolas que hicieron, pues obviamente, los nuevos americanos contra los indios. Acordaros que los mataron prácticamente a todos, con los bonos que ya vimos también la semana pasada, y los propios indios querían volver a ser españoles, porque al menos como españoles tenían ciertos derechos, cosa que los británicos americanos los mataban a todos. Eso es verdad. ¿Vale? No, están ahí reconocidas en las guerras semínolas. También recordar a todo el mundo que, obviamente, Estados Unidos tuvo también, para crearse, tuvo la ayuda de Rusia, porque eran masones, pero ahí dentro de ese juego, y también en una parte importante de esa creación de la propia España. Exacto. Mira, hablando de esa época de guerras semínolas, voy a poner un videito muy corto. Bien, vale. Aquí, ¿te suena el John Wayne? Sí, claro, claro. Mira, en una película que me la pasó un Porque compañero hace poco. Es ese contexto, ¿sabes? Claro, que nos claro. han vendido en Hollywood. Mira, Vale. mira lo que decía en la película. Un cazador que seguía a un puma hasta que lo encontró y la caza fue al revés. La historia se remonta más allá de los indios. Se atribuye al primer ejército romano que consiguió entrar en Tartaria. Un soldado capturó a un tártaro y dio un grito. El oficial le dijo que trajera a su prisionero. Y él contestó, el tártaro no me deja.
Era una de las historias favoritas del coronel Mace, que enseña tácticas en la academia. Tartaria, te nombran ahí en la película con John Wayne, me pareció curioso, lo he querido sumar porque esa misma época de la guerra semínola, ¿no? Esas películas del oeste llamadas. Vaya tela, Marina. Para manipular la mente bien. de todos. En esa misma época también, hermanito, nos vamos ya camino, nos estamos acercando a esa revolución rusa y social, ¿no? Sí, que iba a cambiar el mundo, obviamente, con la guerra. Dale. Claro. Bueno, pues eso, en 1848, con el manifiesto comunista de Marx, de Engels, esa revolución rusa y social, que además esta gente estaba financiada también por los mismos. Estudié la figura de Jacob Schiff, que tenía mucho que ver en ese financiamiento y que pertenecía a esas mismas familias, ¿no? Sí, hasta Bakunin lo tuvo que decir, que estaba financiado por los Rothschild, obviamente. Pero en 1848 seguimos en esa época de histórica, después de lo que fue el Congreso de Viena, pues 30 años después casi, este manifiesto comunista que al final era a favor también hasta de una revolución francesa del proletariado y la burguesía. O sea, ya hemos instalado el sistema económico, ahora vamos a ver cómo esta gente los volteamos para que vamos a conseguir ciertos la democracia, privilegios, ¿no? Pero obviamente que Karl Marx todos eran askenazis, igual que comunistas askenazis y capitalistas Rothschild askenazis. A mí que me digan dónde está la diferencia y sobre todo los equipos rivales. ¿Proseguimos? En esa misma época también están las famosas cartas del gran masón Albert Pike en Moral and Dogmas, que escribió el libro, y esas famosas cartas que supuestamente le escribió a su amigo Mazzini sobre la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, que las pronosticó. ¿Se acuerdan, no? Que las hemos visto alguna vez. Sí, lo estamos viendo aquí. Más allá de que tengan más o menos veracidad, pero bueno, fue esa época y llegamos a 1897 con el Congreso Sionista que se llevó a cabo allí en Suiza, para crear el Estado judío. Recordad que así a grandes rasgos, el sionismo es el movimiento político para crear el Estado de Israel, que supuestamente la tierra prometida, el Promised Land, que el pacto que se hizo, que no debería ser hasta que no llegara su Mesías, pero ellos han adelantado y han creado el Estado. Y encima ahora ya van a por el tercer templo. Bueno, si tienen, ya lo explicamos. Si tienen que crear un Mesías, lo crean, no hay ningún problema. Por supuesto, y si tiene que venir de Pléyades también. También. Vamos con más, venga. ¿Vale? Pues fue Theodor Herzl, el gran ideólogo. ¿Quieres algún apunte, hermano? ¿Quieres hacer? No, continúa. Nada, la recopilación un poquito. Bueno, ahí 1897 el Congreso de Basilea, como podemos ver, con la idea del Estado de Israel. Y ahora veremos cómo se fue gestando también esa primera gran institución que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que hemos visto en 1913, el tercer intento de banco privado, pero previamente tuvimos que pasar por el hundimiento del Titanic. También lo hemos tocado aquí alguna vez, que al final la oposición que había con Guggenheim, Strauss y Astor, que eran otros banqueros, que no estaban de acuerdo con crear esa Reserva Federal de Estados Unidos, pues obviamente se murieron todos en el Titanic. Claro. Y después, a posteriori, los que quedaron, todos los que sí que estaban a favor, se reunieron en la famosa isla de Jekyll y ya acabaron de cumplimentar ese estamento económico de usura internacional. Qué bien, y el cine nos lo plasma como algo tan bonito, romántico, ¿verdad? Lo del Titanic. Sí. Para desviar la atención, claro. Claro. En la película no salen estos tres. Algo parecido ocurrió en 1810, cuando Nathan de Rothschild se estaba haciendo con todo el poder económico en Londres. También casualmente murieron dos banqueros muy importantes que eran su competencia, como Baring y Goldsmith. Pero esas cosas ya sabes, cuando te opones al capo, Y es lo que hay. pues acabas pagando. Son las consecuencias. Sí. Daños colaterales, vaya, para que ustedes me entiendan. Vamos a seguir. Tenemos el videito, ¿quieres que lo ponga o no hace falta? No hace falta. ¿Sí? Continúa, sí. Pues entonces llegamos a la Primera Guerra Mundial, 1914 a Eso es. 1918. Vamos a corregirlo, perfecto. Muy bien. Pues bueno, ya sabemos todos, ¿no? Tampoco hace falta explicar cómo fue la Primera Guerra Mundial. Lo que sí que es lo más importante de todo, que aquí nos hemos hartado ya a explicarlo, Pero es que cómo acaba. Arrancó con un absurdo del archiduque que estaba ahí en Sarajevo y lo mataron y al final acabaron implicados todos los países por al final un archiduque que murió. Bueno, una desgracia. La excusa pero tonta, ¿no? La excusa tonta y al final se vieron implicados, obviamente con el financiamiento de estas instituciones a todos los bandos. Es como lo de Ucrania. Con la tontería de Ucrania, al final lo vamos a implicar todos los países. Exacto. Muy Parecido. Sí. Pero interesante sobre todo lo que decía el Tete, cómo termina esta Primera Guerra Mundial. Bien. Podemos ver que en 1917 Ahí todavía tenemos. quedaban algunos meses para que finalizara y se hace la famosa Declaración de Balfour, que también la hemos visto aquí en programas anteriores, donde Estados Unidos le dice a Inglaterra: oye, no firmes la paz todavía con Alemania, que me voy a meter en la guerra. Ya. ¿Cómo que te vas a meter a ayudarnos? Sí, tú tranquilo, tú no firmes la paz. Tranquilo. Y a partir de ahí se mete Estados Unidos, que acaban aplastando
a lo que es Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero a cambio, esta declaración se dice que le tienen que ceder los terrenos de Palestina que eran propiedad de Inglaterra a los Rothschild. A los Rothschild, literalmente, que es donde se va a hacer a posteriori el Estado de Israel. Ya vemos cómo iban maquinando todo su telar. A los Rothschild, simpatizantes, obviamente, del sionismo. ¿A quién se lo cedieron? A los Rothschild. Ya está aquí la carta. Querido Lord Rothschild. Voy. Este tipo es el Balfour, con la carta dirigida a los Rothschild, etcétera. Qué bueno. Vamos a acabar de ligar 4 ideas. Continúa, por favor. En 1918. Los Romanov, ¿no? Los Romanov aquí, que fueron ejecutados 100 años después, acuérdate, de que les dijeran antes que no querían hacer los rusos, el zar, esa institución internacional, Viena, ¿no? Quiso, pues 100 años después les montan toda la revolución bolchevique y ejecutan. Claro, porque lo curioso de Rusia era, ¿para qué se va a meter en una Primera Guerra Mundial? Recordaos que Rusia tenía al Rasputín ahí en la corte con Nicolás II, pero Rusia había quedado no industrializada, se decía. Era como que vivían como años atrás, ¿no? Que vivía Europa. Muy atrasada. Y al final está atrasada y se mete en una guerra que lo que hizo, obviamente, aparte de matarlo, fue destrozarla económicamente a Rusia. Bueno, la verdad es que los metieron en una guerra. Bueno, hemos visto quién financió a los bolcheviques, a Engels, a Marx, que eran askenazis, están todos los judíos detrás también. Y aquí hemos traído en esta lámina también, recordad que fueron ejecutados oficialmente toda la familia, los bajaron al sótano, los pasaron a cuchillo a todos y hemos querido poner la lámina de la película de Anastasia, de Disney. Oficialmente murieron todos, pero se dice, la historia, la leyenda, que supuestamente hubo una hija que era Anastasia que escapó. Sí. ¿Vale? Y bueno, escapó de ese día, el fatídico. Y luego he querido aquí traer la foto de Alexander Eleazar, que aquí alguna vez habéis hablado de él también, que lo tenéis en el libro de la operación Alaís, que él dice que la que escapó no fue Anastasia, sino que fue Tatiana, y fue su madre. Y fue su madre, luego se fue, ahora no me acuerdo exactamente, al país, y se casó con el hombre este. Con Faisal, creo que era en Irak o por ahí, y lo tuvieron a él. Por eso él decía que era el legítimo heredero de los Romanov. Pero vaya, que pasaron a cuchillo a todos. Vamos a quedarnos con esto y a partir de ahí, si sigues con la lámina, se puede implementar lo que es toda la revolución rusa. ¿Vale? Vaya. Con los bolcheviques. Hubieron 2 revoluciones, la primera para caer el zar, pero luego esta gente hizo una masacre, los bolcheviques, que estaban los rojos contra los blancos, ya sabéis todo el mundo. Historia conocida ya de sobra. Sí. Importante. Como que termina también la Primera Guerra Mundial, en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Sí. ¿Y sabes quién estaba de anfitrión? Los Rothschild. Los Rothschild. Muy bien, Julio, te vas enterando ya, porque no hace falta ni saber, ya por intuición. Claro que sí. No, búsquenlo. Ahí lo tenían de anfitrión, para que todos los pactos estuvieran bien convenidos entre todos y supuestamente, claro, que todos pagaran a la misma usura. Claro. Ahí vinieron todas las sanciones de Alemania, terroríficas, económicas, porque le hicieron pagar, como había perdido la guerra, y lo culpabilizaron de todo, hicieron pagar luego todas las reformas de todos los países, y ahí es cuando llega la inmensa decadencia de Alemania. Ahora nos vamos con la decadencia de Alemania, pero los Rothschild en todos los lados. Es más, voy a la cola del pescado, ¿es usted la última? Sí, se gira y el Rothschild. Bueno, el último, el Rothschild, no, yo creo que es el primero. Ese no hace cola, Julia, no hace cola. Martín, Iru, por favor, si queréis meter alguna cosita antes de que arranquemos con la siguiente parte. Sí. No, nada, yo en su momento quería hacer un apunte porque pasamos rápido por el periodo de tiempo enseguida después del Congreso Sionista. Tengan en cuenta que cuando todas esas cosas sospechosas estaban sucediendo, mucha gente empezó a ver de reojo unos escritos que hemos estado hablando, los protocolos de los sabios de Sion, que fueron publicados en el 1905. Para mí eso es súper importante porque esos escritos, sean de quien sean, a mucha gente les estaban haciendo ruido y estaban detectando el modus operandi de esta mano negra detrás de todo. Vamos con más. Venga, vamos con Alemania, a ver qué pasa, ¿no? Acabó la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en 1919 y en ese mismo año también pues empiezan a crear también organizaciones internacionales. Con la Sociedad de las Naciones fue el primer intento de gobierno mundial ya, en ese mismo año también. No solo hubieron las sanciones, sino intentar ya crear una institución internacional que velara por la paz, eso sí. Lo habían intentado ya 100 años antes, en el Congreso de Viena, que no le salió bien. Ahora ya que hemos matado a todos los zares que se nos oponían, pues ahora ya podemos intentar hacerla nuevamente. Vale. Y ahí la tienes, ¿vale? Es famosa. Bien. Sociedad de las Naciones. Exacto. Sí, porque ellos al final lo que buscan es un orden mundial, que no hayan naciones, sino unos que dirigen al resto de pueblos. Punto. ¿Vale? Como ahora estamos viendo. Ahora al final es la consecuencia de todo esto que van tramando. Qué bueno. Un pequeño apunte, recordad que en el ámbito y campo de la medicina, pues todo está también allí gestándose con el informe Flexner, de la mano también
de los Rockefeller, en este caso, y de la sociedad de los Carnegie, que todos sionistas también, que implementaron en todas las universidades que la única medicina oficial tenía que ser la alopática. Y ya se implementó el monomorfismo, etcétera, etcétera. También la figura de Frederick Taylor Gates, que hemos visto aquí alguna vez, para modernizar esa supuesta medicina, y también de la Fundación Rockefeller. También es la época de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿eh? Obviamente que la gente en esa época no se la creía, pero bueno. Mira, cuando lo hagamos, no sé cuándo será, pero la próxima vez que hablemos de historia será para intentar relacionar todos estos hechos históricos, pues también con la medicina, con la ciencia, para ponerlo más en conjunto. Que lo están, vale. Hombre, perfecto, claro que lo están, perfecto, porque perfecto. si no, si está todo esto, imagínate lo otro, que además está financiado No. por el dinero también, ¿vale? No digo nada. Se crea también el BPI, el Banco de Pagos Internacionales, por donde van todas las transacciones, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, es también en toda esta época. O sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya tenías hecha en 1913 la Reserva Federal de Estados Unidos, pero te faltaba controlar todo el mundo ya a nivel ya más fácil, ¿no? Ya. Y ahí tienes ese entramado que es el Banco de Pagos Internacionales, que está en Basilea, que no es territorio suizo y que nadie lo puede auditar. Como ya había dicho, ¿te acuerdas? El famoso Mayer de Rothschild en su testamento. Sí. Eso es importante, que no te pueden auditar, porque si no se ve a manos llenas que estás robando, hombre. Pero claro, Sí, tú como que- país, ¿cómo le vas a dejar a esta gente no hacer eso? Qué fuerte. Se creó en 1930 y tuvo como gobernador, ¿no? Fue el gobernador, el que fue el último ministro de finanzas de Adolf Hitler. Ah, Exacto. vale. El Schalmar Scharf. En 1930 se crea ese BPI y encontramos que en 1933, muy importante esta fecha también, porque se firma la Orden Ejecutiva 6102 en Estados Unidos. ¿Y eso qué ¿Esta es? orden qué es? La voy a hacer en grande para que vean. Presidente de Estados Unidos, el Roosevelt, al que aquí ven a la izquierda al lado de Stalin. ¿De acuerdo? Hostia puta. Aquí lo Le ven. llamaba el tío Sam, ¿eh? Al genocida de Stalin con todos los que mató el tío Sam. Tío Sam. Pues ahí lo tienes, el tío Sam. El tío Sam. El Pero tío Sam dicho, obviamente, por Roosevelt, que era un masón. Abajo lo tenemos con el mandil, ¿eh? Sí. Y la escuadra de compás. Y hizo esta orden. A ver, Tete, ¿qué decía esta orden que hizo Roosevelt? este era Roosevelt. Este era Hostia, Roosevelt, que además sí, fue el que sí. introdujo en el billete del dólar el ojito y el nuevo orden secularum. En Y la 1900 frase de en Dios confiamos. y en Dios confiamos. Sí. ¿Vale? Este era Roosevelt, ¿eh? Este masón que vean aquí. Más majo. Y firmó esta orden. Esta orden, ¿qué te Seguro que decía? era para bajar impuestos, a ver. Seguro. ¿O es culpa de Ucrania? En 1933, Roosevelt prohíbe la acumulación privada de oro que tengan los estadounidenses. Obliga a los ciudadanos de Estados Unidos a entregar a la Reserva Federal todo el oro que dispongan, ya sea en monedas, en bruto o en certificados. Los infractores de esta norma sufrirán multas de hasta $10.000 de la época o 10 años de prisión. Es decir, esa fiebre del oro que había ido todo el mundo a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ahí a las Américas, a las minas, al río. Tú si has conseguido algo, estás obligado a vendérmelo. ¿Pero a qué precio? Claro. A $20 la onza. Ahora lo veremos, porque es interesante porque es como si tu madre tiene joyas abajo, o cualquiera de las nuestras en casa, y les obligan, no, si es en oro, estás obligado a vendérselo al Estado. Qué fuerte. Coño, ¿y a qué precio? A 20. O 20 o 35 fueron. No, eso. ahora veremos, era 20 y entonces ellos, a posteriori, Lo que crearon todo el dinero económico a través del oro, lo pusieron a 35. Por lo tanto, le estaban robando a la gente, porque Claro. si años más tarde lo pones a 35, porque yo te lo tengo que vender a 20. Pero es para que entendáis que los estados hacen lo que les da la gana. Sí, si sí. tú tienes acumulado algo, estás obligado a vendérmelo. Y a este precio. Madre Eso mía. hizo el masón, amigos masones, contentos estáis todos con él. Venga. Un año después, en 1934, se funda la Comisión de la Bolsa y Valores, la llamada SEC también. Está importante también como institución internacional. Ni idea tenía. Sobre todo que se rige por la ley marítima y todo el mundo que esté con la ley natural, pues obviamente que la SEC la tiene que conocer. Claro. Simplemente dejamos ahí el dato. Pues esto es un pequeñito resumen de cómo va en 1930 el BPI, como hemos visto. Sí. Esto durará hasta 1944 con el acuerdo de Bretton Woods. En 1944 también se crea el Fondo Económico Internacional, creo recordar. Ahí lo vemos. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se El creaba el Banco Mundial. BIS y luego, justo cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, pues se crea los acuerdos de Bretton Woods, que es el petrodólar. Es el petrodólar que todo el mundo tiene que comprar petróleo en dólares. Se ponen de acuerdo con los Emiratos Árabes y ahí tienen la hegemonía anglosajona, americana, para que todo el mundo al final no puedas estar libre en tu moneda propia de país. Al final Pasas tienes por que el aro. comprar. Es como la que Sí. dice lo de los rublos. O lo que intentó hacer Gaddafi, ¿no? Con los dinares de oro. No. Tú no puedes crear otro modelo alternativo. Este es el nuestro y tienes que pagar en dólares. Lo más importante que es el petróleo.
Y asegurándose de que cada transacción entre individuos siempre tenga algo que ver con la banca. ¿Le suena a todo el bombo que hicieron por la inclusión financiera? Es otro paso más. Siempre que el banco esté de por medio, en cada paso sacarte una tajadita. Por eso estamos condenados a ello. claro, y aparte de esos acuerdos de Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿vale? Que lo veíamos en la lámina. Esto dura así con el patrón oro, es decir, yo tengo dinero y si te lo llevo a cambiar, me tienes que dar tanto en oro. Porque vale tu peso, ¿no? El dólar tiene un valor que, en principio, los bancos tenían que tener un resguardo de oro. En Fort Knox, acuérdate también todo aquello, ¿no? Pero esto dura hasta Nixon 1971, donde el dinero ya no vale como reserva que tienes de oro, sino como fe. El dinero se convierte en fiduciario, porque al final, contra más créditos he dejado, más créditos puedo seguir dejando y ya no tengo que tener el valor en oro en mis arcas. Es lo mismo que el dinero fiat, eso es lo mismo. Es eso. Ahí se crea el dinero fiat, exacto. También llamado dinero por decreto y demás. Ya. Con Nixon. Muy bien, muy bien. Pues vamos viendo, ¿no? Venga, cómo va. han utilizado las guerras mundiales también. Qué bien. En esa época también hemos querido poner aquí, no olvidárnoslo, que se empiezan también a crear todos los movimientos para el control de natalidad. Hostia. Sobre todo en Estados Unidos. Estamos en 1921, ¿vale? Todas esas épocas, lo estamos intentando llevar lo más horizontal que podemos, con Margaret Sanger a la cabeza, las grandes ahora feministas que tanto la adoran, Ah, sí. de lo que después será el IPPF, los planes de la Planned Parenthood, y derivarán en los planes de planificación familiar que nos ha llegado hasta nuestra época. ¿Vale? Tú la recordarás hace unos añitos. Recordar a todo el mundo, tenemos la lámina arriba de los propios periódicos de la Operación Cóndor, donde tuvieron que salir escopeteados del país y también los mataron los Médicos Sin Fronteras, porque habían realmente a las mujeres bolivianas, creo que era, con el presidente de Estados Unidos, el McNamara, las había dejado estériles a todas. Madre La película mía. Sangre de Cóndor. Increíble. Joder. En esa época también se queda el Council Foreign of Relations, ¿verdad, hermanito? Y bueno, otras instituciones importantes. Está el informe Kissinger, que ya planeaba todo esto que estamos diciendo, el control de la natalidad. Recordad que el padre de Bill Gates fue también uno de los directores de la Planned Parenthood. Hostia. De las clínicas abortivas, eugenésico, como tantos el y papi. todos. Estaba bien visto en esa época las sociedades eugenésicas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Literalmente. No tenía ningún tipo de reparo en publicarse. ¿Vale? Nos hemos quedado después de la Primera Guerra Mundial y te he dicho que después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones y tal, en Alemania es la decadencia total, que le hicieron pagar toda la Sí, la tras deuda la de la guerra, guerra, sí. y es la llamada República de Weimar, donde Alemania estaba totalmente hundida. Sí. Creo que una barra de pan, la gente tenía que ir con sacos de dinero para comprar una barra de pan porque costaba 1.000.000 de marcos. Estamos El viendo- dinero se barría del suelo. Eso es dinero lo que Porque está no valía, amontonado, no tenía pre- Eso no es lo que tenía valía valor. una barra de pan. Sí. Es interesante saber que, obviamente, se acaba la Primera Guerra Mundial y hasta que sube Hitler está la República de Weimar en Alemania. La República de Weimar es comunista que nazi, ¿vale? Tenedlo en cuenta, porque encima viene todo lo que es con películas como Metrópolis, que se invita a todo el mundo a verla también, Sí. todo ese control social y sobre todo el destape que de Dietrich, que la tenemos ahí, la alemana que se tuvo que ir a Estados Unidos, y Berlín se sabía que era la cuna de la prostitución. Podías tener relaciones con niños, con lo que te diera la gana y drogas, o sea, Un llevaron desmadre, a la decadencia, sí. sobre todo absoluta, moral, de una población que después, obviamente, ayudada, a nuestro entender, por otras instituciones, pues tenía el caldo de cultivo perfecto para tener un odio contra todo el mundo y generar algo distinto al menos. Porque a nuestro entender no les valió la Primera Guerra Mundial y tuvieron que, de alguna manera, financiar otra que les diera lugar a lo que ahora también veremos. Cojones. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial acabó con la declaración de Balfour, cediendo los territorios de Palestina a los Rothschild, al sionismo, ¿vale? Pues es muy importante esto. ¿Y tú qué recuerdas de la Segunda Guerra Mundial? O pobrecitos que hagan lo que consideren, porque todo el mundo se ha portado muy mal con ellos. Sí, señor. Necesitaban esa vertiente también, ¿eh? O sea, primero les dan las tierras y luego crean el Estado. Blanquearlos Que es lo también. que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Los blanquearon un poquito. Que- Y en Ah, el camino sucedió casualmente algo que justificaba que eso suceda, ¿no? Porque como dice, el territorio estaba de la declaración de Balfour, autorizado por el vocero inglés. Pues ahora vamos Es a ver. cuestión de que les haga ruido, nada más. Pues venga. Exacto. República de Weimar. Y en medio de toda esa sociedad decadente, pervertida y arruinada, pues en 1933 llega Hitler al poder mediante el procedimiento democrático. Importante los acuerdos de Javara. Muy importantes, 1933. ¿Los conoce Julio? Ni idea. Los lo habíamos siento. traído aquí algún día. Son los acuerdos que hizo con el Banco Javara el propio Hitler
para que los judíos que habitaban en las tierras alemanas intercambiaran esas propiedades por dinero y le depositaban ese dinero del cambio en el Banco Jabara de Palestina. ¿Por qué? Porque la idea era, tenemos que poblar ese territorio de Palestina de judíos, porque ningún judío quería ir para allá. Entonces, de alguna manera, Hitler ayudó con este tipo de acuerdos con los judíos sionistas de Theodor Herzl, pues a llevar a gente para allá. Qué bueno. ¿Vale? Eso O sea, tampoco le daban el dinero. Mira, vete de aquí, yo te doy todos los bienes, la casa tal, te la pago a tanto dinero. y te lo Yo me deposito. quedo con tus casas alemanas, se quedan con las casas de los judíos y te doy tanto dinero y te lo deposito aquí en aquel banco para que tú te vayas para allá. Hay que recordar que ese caldo de cultivo de odio contra esta gente de, no sé, llámale judíos si quieres, Sí. en su religión, yo las respeto todas. Otra cosa es la supremacía que consideran ciertos individuos. Estaban delante de todos los teatros, dirigiendo todas estas películas, teatros, que estaban llevando a la decadencia moral a toda la sociedad. Por eso, Sí. entre otras cosas, no los querían allí. Claro, Sí, claro, claro. En esa república de Weimar, ¿no? Donde triunfaba el travestismo, la libertad sexual, eran unos valores totalmente en decadencia, incluso con niños. por Como ahí. los de ahora, vaya. Pues total, que ya vamos viendo un poquito lo entretejido. Y venimos el Gran Pacto de 1939. Acordaos que la Segunda Guerra empieza en el 39, pero ya Hitler y Stalin pactan un pacto de no nos vamos a pelear y sobre todo cuando vayamos a invadir Polonia y los territorios nos los vamos a repartir. Ese es el gran pacto que hicieron estos dos. Vale. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Claro. ¿Vale? Claro, Pues con claro. todo la que se lió, quienes intervinieron. Sí, entran en juego muchas piezas, ¿eh? Mussolini, bueno, en fin, Franco, etcétera, etcétera, todos. Muchas Todo el piezas. elenco. Sí, sí, sí. Ahí la obra de teatro se empieza a ampliar, ¿no? Claro, pero si quieres ver los porqués, vete a qué ocurrió después. Claro. ¿No? O sea, ha pasado todo esto, pero ¿y qué ha quedado? ¿Qué pozo ha quedado? Joder, pues el pozo, después del Pacto de Yalta que ahora vemos, pues son las instituciones que gobiernan el mundo, como ahora seguiremos viendo. Aquí podemos ver al trío, al Churchill, Sí. al de Estados Unidos y al Stalin, Sí, muy aquí bien. pactando. No es el trío de las Azores, No, es el trío de Yalta. El trío Calavera. Exacto. Y lo que no nos cuentan tampoco nunca, ¿no? No vamos a entrar a valorar la Segunda Guerra Mundial, daría para muchos capítulos, pero nunca nos cuentan tampoco ni los bombardeos que hicieron los ingleses en tierras alemanas, ni nos cuentan los intentos de pacto que hubieron de paz. a favor de Hitler. Yo he escuchado, por eso lo decía al principio, ¿no? La historia siempre la vas a contar de una manera subjetiva, pero al menos nosotros nos hemos comido un montón de horas de reportajes del otro lado. Y no me caso con el otro lado, pero intento aportar lo que yo considero más justo, ¿no? En esa objetividad dentro de la subjetividad obvia de cada Más uno. informaciones, más posibilidades, Vale. más abierto el campo, es decir, que haya mucho más. Pero pudo ser teatro o no, pero es verdad que Hitler intentó promover la paz en varias ocasiones, en varios discursos públicos además, Ya. y que le fueron totalmente obviados, ¿no? Bueno, montaron lo El que tema es montaron. quién le escribía los discursos. También, Irú, evidentemente. ¿Los escribía el pintor austríaco o tenía su jefe de propaganda? Y el jefe de propaganda, ¿quién lo controlaba? Y ahí podemos empezar un poquito, ¿no? No, Porque sí, para si los buenos no son llevarte tan agua a tu buenos ni los molino, malos tan malos. Para llevarte agua a tu molino también tenés que decir cositas lindas, Claro. ¿no? Claro, claro. O sea, Pero Irú. ahí dijiste una el nivel palabra de que es- planificación que hay por detrás, no podemos creer que nadie asciende al poder sin estar puesto ahí, o al menos tener a alguien que lo controle. Ya. Ese es mi punto de vista, ¿no? Por Ya. más palabra linda o fea que diga, si llegaste ahí es porque alguien te financió. No nos olvidemos que todo el movimiento nazi, ¿quién le mandaba el petróleo para los combustibles de los tanques, de los aviones? La Standard Oil. ¿A través de quién? De Suiza. Por ejemplo, farmacéuticas también metidas. La Bayer, Financiando la Bayer y tantos otros, y los JP Morgan, y es lo mismo que vemos ahora en Rusia. Entonces, si IBM. alguien te financia de esa manera, porque viste cuando se hace ese comentario de, che, pero al final hay ISIS, el grupo terrorista de ISIS o de Al Qaeda andaban en las Toyota 4x4, ¿quién le da la Toyota 4x4 si es tu enemigo? También se las tiene que estar vendiendo. Claro. Y si vos haces ese mismo ejercicio, yendo para atrás a cualquier guerra o a cualquier figura política que haya traído o no la paz, es lo mismo. ¿Y quién le mandaba el combustible? ¿Y dónde sacaban esto? ¿Y quién? ¿Y los bancos? Y por eso el BPI se crea para almacenar el dinero, el oro nazi, y bueno, y está todo claro, muchachos. Gracias. Por eso Hitler Sí. muere en Paraguay, Claro. y no lo matan. Claro, Lo hay una rusos, Hay una palabra que es clave que usaste ahí, Irú, que es propaganda. Justamente la propaganda es el brazo más importante en todas estas cuestiones que han habido.
porque tanto para cambiar la opinión pública del pueblo americano a favor de una guerra o no, o respecto a la misma imagen de Adolf Hitler, fue todo procesos de propaganda. Yo no digo que tuvieran razón o no tuvieran razón, eso es otro tema. El tema es que la propaganda ha cambiado la opinión pública para de algún modo darle el apoyo ciudadano a que los estados vayan y muevan esa pieza de ajedrez que los de arriba mandaron. La propaganda es fundamental, incluso al día de hoy, con todas las cosas que hemos vivido en los últimos años. Si uno analiza en el fondo, es la propaganda la que te mete miedo, la que te tuerce las leyes, la que te tuerce un discurso político. Claro. Y es peligrosísima esa herramienta. Muy buena intervención la de Iru, muy buena intervención la de Martín. Esa manipulación en la información que es la propaganda de guerra, y en tiempos de paz, entre comillas, que estamos viendo ahora, también la propaganda de guerra. La guerra es la paz, que decía George Orwell. Sí, los cojones míos. En su 23. novela. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial. Jordi, me has hecho traer esta lámina del George Patton. Cuéntame. Bueno, el comandante Patton, que fue famoso porque cuando terminó la guerra dijo: nos hemos equivocado de bando. El rival no eran los nazis, sino los comunistas de Stalin. Claro. Pero estas cosas no te las cuentan. Tampoco te cuentan que a ti cuando te hacían rehén de guerra, tú tenías unos derechos que estaban reconocidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se los computaron a los rehenes nazis alemanes que cogieron? Porque le cambiaron la nomenclatura y pasaron de ser prisioneros de guerra por enemigos sin armas. Por lo tanto, si eres enemigo sin armas, no te aplico los derechos. ¿Vale? Y los mataron. Bueno, hay imágenes brutales de también cómo los concinaban ahí en el barro, los dejaban morir a todos sin ningún tipo de derecho. Pero claro, ¿por qué? Porque hicieron la artimaña legal siempre con la hechicería y la magia de la palabra. Qué bueno. Entonces, bueno, este era el que imitaba al Gila, ¿eh? ¿A qué hora atacáis? ¿A qué hora vais a atacar? Que estamos desayunando, ¿no? Sí. Bueno, General Patton dijo eso, que se habían equivocado de enemigo. Obviamente que este no vivió, ¿eh? Se fue al hospital por un rasguño y no salió del hospital. ¿Ah, sí? Hombre, estaba diciendo cosas que no tocaban. Lo suicidaron, vaya. Y entonces pues ya empieza la Guerra Fría, ¿no? Después entre Estados Unidos y Rusia, que nos ha llevado prácticamente la URSS. Vivido nosotros, que hemos vivido los 80. Porque mientras... Era tensión constante. Claro, acuérdate de 1984, la novela a la que hacía referencia yo ahora mismo, que decía que lo importante es mantener a la población en estado de continuo miedo, pero que las noticias se contradicen de un día a otro. Así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable, justificando cualquier abuso de las autoridades. Sí, nos hablaban. Pedro Sánchez, ya sabemos con quién tratas. Nos hablaban en aquella época del botón rojo, del teléfono rojo. Cada día era lo mismo, cada día era un sinfín. La música también trasladaba ese miedo. Cuando hablaban bueno, en fin. Ahora veremos más, porque fue la época también del Sputnik, de la carrera espacial y todo. Pero bueno, mientras, también en China, porque hay que ver lo que ocurría en China, ¿no? Un China, mucho chino. 1949 fue la revolución china con Mao Zedong, que subió el poder, con esos niños soldados. Y obviamente con toda la ayuda de la banca internacional, de los de siempre, que tenían que meter la mano en todos los lugares, y acabaron creando, obviamente hoy en día, con BlackRock, que tiene hasta el propio Banco de China, ¿no? Entonces ya vemos cómo generaron también revoluciones en estos lugares, o sea, en todo el mundo. Ninguno se salvaba. Entonces, bueno, esta era la lámina un poquito de reflexión de antes. Habría que ver ahora la creación de las grandes instituciones. Esa también fue la época en que se crea la ONU, que se crea la UNESCO, que se crea la OMS. Para eso se hizo la Segunda Guerra Mundial, a nuestro entender, para generar tal caos en el mundo que esto no se puede volver a repetir, vamos a crear instituciones que estén por encima de las naciones. Y entonces vemos aquí la UNESCO, la OMS, la UNICEF. Pero mala suerte que tenemos, estas instituciones están creadas hace más de medio siglo y siguen sucediendo las mismas mierdas. Sí. Bueno, en esa época también fue la operación High Jump, esa fue la de la Antártida. Flotas americanas hacia la Antártida para ver presuntamente qué había hecho el nazismo allí en esa isla para ellos. Pero se encontraron con una sorpresa, eso es lo que cuentan. Bueno, ahí queda. También fue la época, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall. Bienvenido Mr. Marshall, que hizo los planes de recuperación para que supuestamente, claro, los países que habían participado en la guerra, los que habían ganado sobre todo, que pudieran tener una financiación económica para restablecerse, pero fue un poquito de engaño, porque a través de eso también hicieron la gran usura. Entonces, Estados Unidos participa en una guerra que no es su territorio, hunde y destroza todos esos terrenos, y luego doy dinero, obviamente con intereses y usura, para que volváis a crecer. O sea, es redonda la jugada. Joder. Exacto. Operación Paperclip, también un montón de científicos nazis se los ficha a Estados Unidos y se los lleva para allá. Aquí lo pueden ver, entre algunos de ellos estaba el padre de la cohetería, Wernher von Braun, Arthur Rudolph, pero que los rusos hicieron lo mismo, con la operación Oso Aviakim hicieron lo mismo, se llevaron a un montón de científicos también para la URSS. Se repartieron a Alemania, sí. Alemania y los nazis, ¿vale? Y sobre todo lo que decíamos antes, si la Primera Guerra Mundial ha acabado con la declaración de Balfour,
cediendo esos territorios palestinos a los Rothschild. ¿Para qué? Para que después de la Segunda Guerra Mundial se pudiera crear ese Estado de Israel en 1948. Hostia. En esos mismos territorios que ya previamente habían llevado a un montón de judíos que estaban en Alemania con los acuerdos de Javara, que les daban dinero y se los ponían en ese banco de ese lugar. Es que nos muestran cómo los malos, los palestinos, y las televisiones y todo lo que es la información que vemos y que vierten en las televisiones, cuando, fíjate, en 1946, cuánto terreno era el terreno palestino, y el que fue consumiendo luego el Estado de Israel a partir del plan Esa mapa que hay ahí es falso y mentiroso, porque si se crea en 1948 Israel, esos mapas que hay abajo, que pone Israel, no existía hasta el tercero, por lo menos. No, pone Jewish Land, o sea, ¿vale? Tierras judías, porque fueron las de la declaración de Balfour que se las habían cedido. Sí. ¿Vale? Y fue allí donde montaron el Estado de Israel y se han ido comiendo y comiendo y comiendo terreno. Claro. Pero se crea el Estado de Israel en 1948. Sí. Aquí tocamos un día lo de las profecías de los 6 con Mario Biglino, que en YouTube está censurado al minuto 0. Hombre. Cada uno, si lo quiere buscar en el directo que hicimos, pues ahí al menos puede encontrar el extracto de dónde viene esa profecía a través de la gematría y los números de las letras cabalísticas. Exacto. Pero proseguimos un poquito. Acuérdate que... Un apuntecito, déjame, Jordi. Para mí es importante, para que la gente lo tenga claro, el tema de Israel, de la gente, los judíos migrando a Israel, es importante entender que no es un tema religioso ni nada por el estilo, porque esa idea incluso es contradictoria con lo que la diáspora judía pretende. Claro. O sea, es contrario al tema. Esto fue un tema político. Los judíos ortodoxos, los que realmente siguen la palabra de sus escritos, no tienen nada que ver con una migración masiva a los territorios de Palestina. No hasta que no venga su Mesías. Su Mesías, que ellos no reconocieron a Jesús. Eso es importantísimo, porque es muy fácil, es muy sensible este tema para decir, la tienen con esto, la tienen. No estamos hablando del tema religioso, estamos hablando de un grupo, de un poder económico gigante, y que son psicópatas por lo menos, que por algún motivo, ellos sabrán por qué, empujan a judíos a Palestina, y se comieron a los palestinos. Ahí está en el mapa. Exacto, se lo comieron y ahora ya nadie les puede decir como país lo que pueden o no pueden hacer. No, claro. Y nos están comiendo a todos. A todos, por ende, sí, totalmente. Recordad que controlan Hollywood, toda la industria del entretenimiento, de la música. Y toda la prensa, etcétera. Vale. Hermanito. Vemos ahí cómo se crea, ¿no?, ese Estado de Israel. Una vez acabó la Segunda Guerra Mundial, ya tenían las tierras. Los Rothschild les habían concedido esas tierras a Inglaterra. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues en 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, hay un atentado en el Hotel Rey David de Palestina. ¿De quién hizo el atentado? Al principio no se sabía, hoy en día es archiconocido que fue propios grupos sionistas. Y tú dirás, ¿y por qué querían hacer un acto terrorista los propios sionistas? Bueno, pues muy fácil. ¿Qué ocurrió? Que un año después los ingleses dicen, oye, yo no quiero problemas, porque ese territorio estaba bajo protectorado inglés. Y dijeron, yo no quiero problemas, y le transfiero Palestina a la ONU. Y apáñatelas tú, ¿vale? Y a la ONU ya después, o sea, a Israel le fue muy fácil que le reconociera a la ONU ya. Claro. Claro, obviamente. En 1948 hemos visto que se crea el Estado de Israel. Truman, el presidente de Estados Unidos, lo reconoce, y por lo tanto, si te ha reconocido Estados Unidos, tú ya vales. Y años más tarde ya empieza toda la financiación, y los Rothschild, 1957, financian todo el Parlamento israelí, o sea, toda la estructura, ¿no?, que necesitaban. Y es interesante, en 1963, Kennedy se opone literalmente al armamento nuclear israelí. Vale. En unas cartas que le hace a Ben Gurion, que era el presidente israelí, donde le dice que la base de Daimona no la pueden desarrollar nuclearmente. Obviamente que eso, junto con la Orden 11.110, que quería cambiar el patrón por la plata en Estados Unidos para decirle a la Reserva Federal de Estados Unidos, oye, a la Fed, tú no me controlas más, por las dos cosas me imagino yo que hicieron que lo asesinaran. Ya. O sea, Kennedy hubieron dos cosas que quiso hacer muy importantes, que fueron esas dos, que son muy importantes retenerlas, tenerlas en cuenta. Una fue crear una moneda basada en plata para salirse de esa usura internacional, y con esa orden 11.110, y la otra fue que no quiso que Israel se estuviera proliferando con armas nucleares. Increíble la carta que le envía, y que hemos querido poner abajo, bueno, a la derecha ya, Gerald Kasher, el yerno de Donald Trump, sí, que es perteneciente a la secta de Jabhat Lubavitch, que es una de esas sectas junto a la B'nai B'rith que controlan todo este mundo sionista. Y a quien recordé que Hammer le dedicó sus cartas. Qué bien.
Qué bonito. Pues esto por este lado, que fue muy importante para nosotros, al menos a la hora de ver la historia. Recuerden también, en esa ya después de la Segunda Guerra Mundial, seguimos creando instituciones internacionales. Se crea la OTAN en 1949, ¿no? Para tenerlos a todos agrupaditos. Sobre todo a este lado del muro, ¿no? Dijéramos de Occidente, Europa y Estados Unidos, todo ese mundo anglosajón. Cuando nos vendieron que la OTAN era para evitar un poco por el tema de la Unión Soviética, ¿no? Claro, ahí bueno, es la Guerra Fría, Sí, se crea la OTAN. Acuérdate que en España se votó en contra con Felipe González, pero le da igual el resultado de las urnas y dijo, es igual, nosotros entramos, evidentemente. Y a partir de ahí supongo que acabaron de manipular ya todas las elecciones que quedaban. Bueno, crean la OTAN, porque ya acabamos con la presentación. También crean instituciones internacionales aeroespaciales, como la de la NASA, financiadas junto con Disney. Pero ¿qué diferencia entre Disney y NASA? No es lo mismo, ¿eh? Porque Sí, es fantasía todo. No, mira, y te digo esta que no sé si la tienes, te la voy a traer al frente para que la veas clara. Mira quién financiaba también la carrera espacial de la mano de Disney en su día. ¿Lo ves aquí a la derecha? Monsanti. Ah, Monsanto. También estaba, hombre, Monsanto financiando toda Disney, toda la NASA. ¿Cómo hiláis, eh? No, Que prometió luchar contra el hambre y demás, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, estamos? contra el alambre. Sí. Bueno, La Reserva Federal o el Fondo Monetario se funda prometiendo pelear contra la pobreza, la indigencia. ¿Cómo estamos? La OTAN para protegernos de las acciones bélicas, ¿cómo estamos? La ONU para tener la paz, ¿cómo estamos? Estamos en el horno. Si los dejamos seguir jugando a estos psicópatas, estamos liquidados. Totalmente. Qué gran sentido. Pues con la creación de esas instituciones internacionales, ya te digo, pues también estaba el tema del Tratado Antártico en 1959, un año después de la NASA. Oye, ahora mismo con la guerra de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos no ha habido ningún desacuerdo allí en Italia, ¿no? Hace 2 días bajó de la ISS, dicen... los americanos trajeron a los rusos, o los rusos a los americanos. Pero sobre todo la idea, fijaros qué importante qué amor que hay ahí. ¿Verdad bien, que sí? En el espacio hay amor. Es verdad. Aún no han empezado las fake news. Dime, Jordi. No, perdona, Iru. Lo importante que es haber generado una Segunda Guerra Mundial de índole mundial, nunca mejor dicho, para poder crear todas esas instituciones de control para que ya las naciones no puedan ir libremente a cualquier lado, no puedan generar dinero porque tienen que pasar por el monopolio. O sea, es impresionante cómo lo han ido tejiendo. O sea, a mí me sorprende. Unos cracks, sí. Son unos cracks. Pues fíjate. Siempre igual, siempre te vendieron el demonio y después te venden el crucifijo o el servicio de exorcismo. Sí. Son unos hijos de... Sí, de mil madres, sí. Claro, te crean siempre el terror, el miedo en un enemigo, lo proyectan y cuando ellos necesiten los llaman para que tú autorices a que peleen contra él. Son unos cracks, sí. Adelante, David. Lo que veíamos. En 1959, el Tratado Antártico, que ahí también todos son amiguísimos. Y también crearon años más tarde, en 1967, el Tratado para la Exploración Espacial, por si alguno tenía dudas. Muy bien. En cuanto a dirigiéndonos al nuevo orden mundial, en 1993 también se crea la Unión Europea, importante para ellos, después del Tratado de Maastricht, porque así dejan también sin poder a los estados de por sí. Ya estaban debilitados con la usura, etcétera, pero ya muy todavía bien. Más, y con la OTAN ni te cuento. Y nada, y nos dirigimos, como dijo el otro día Biden, hacia que habrá un nuevo orden mundial. Ya lo está viendo, evidentemente, ya lo está viendo, pero todavía le falta más piezas para implantar. Recordar también el gran reseteo con Klaus Schwab, los Rothschild, están todos metidos aquí también, que la excusa para ejercer todas esas medidas represoras, el trasfondo del nuevo orden mundial, que lo explicamos a nuestra manera de ver, nuestra visión, sin querer imponer nada a nadie, pero que estaba todo esto del tercer templo, del pacto que están usando a ese pueblo para llegar al control total, porque siempre usan el problema, reacción, solución, y nos faltará por ver, que seguramente lo harán pronto, algunos años todavía le faltarán, pero el tema del NASA Blue Beam Project, haciéndonos creer que viene un Mesías para salvarnos a todos, con los objetivos también del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre los cuales está la Alianza Mundial. Así que un poquito ese ha sido el resumen de la historia contemporánea que hemos querido traer hoy para ubicarnos un poquito más en el contexto en el que estamos viviendo en estos días presentes, pero que esto ya viene de hace muchos años atrás. Felicitaciones, David, Jordi. No, por favor. Y Irún Martín. Sí. Porque y una preguntita, Julio. Recién lo último que decía David, que coincido. En cualquier momento creo que estaremos viendo esos pasos del proyecto NASA Blue Beam, que declara la aparición de un nuevo Mesías. Y en los últimos 30 minutos hemos estado hablando. ¿Quién está esperando un Mesías?
¿Quién es el que tiene en el debe la llegada de un Mesías para justificar los últimos 120 años de historia, por lo menos? Iru Landucci. Por ejemplo. Pero yo soy el Mesías, no me puedo esperar a mí mismo. No, Yo suelo llegar tarde a algunos lugares, pero tranquilo. Andá a poner ladrillos en el muro de los lamentos, que te falta un montón para terminar el templo, maestro. No, pero es interesante lo que dice Martín bajo el punto de vista que la dejó picando, ¿no? Diríamos, en el fútbol latinoamericano la deja picando porque justamente es al sionismo, no, sino al pueblo hebreo, quien está esperando la llegada del Mesías. Pero más allá de eso, digo que el proyecto Blue Beam en sí no es cualquier Mesías el que van a querer implantar. No sé si los judíos, porque yo digo hebreos a veces por una cuestión de lenguaje en YouTube, Sí. Hay una diferencia entre judíos y hebreos, lógicamente, para buen entendedor, pocas palabras, pero quiero decir que yo no sé si los judíos se van a creer que el nuevo Mesías es de la Confederación Galáctica de Ishtar y Saint Germain, ¿no? Y viene, o sea, ellos están esperando, me parece, otro tipo de imagen dentro del Mesías. Todavía lo buscan con pelo largo, barba y una túnica blanca. Claro. No sé si lo buscan como lo van a presentar a las nuevas generaciones, que va a ser más galáctico, más Star Wars. Sí. Al menos eso es lo que figura en el documento del Blue Beam Project, pero que lo estamos viendo ya por cuentagotas cómo lo van desarrollando, no cabe duda, porque justamente lo que sí se está viendo es esta idea de la propaganda, no la publicidad, la propaganda del espacio exterior, de esa búsqueda de vida en otros mundos y de esa cuestión de no estamos solos en el universo y las películas y los aliens y hasta movimientos conspiranoicos abogando porque a Donald Trump y a Putin lo ayudan la Confederación Galáctica y todo ese tipo de cosas. Incluso hemos leído la noticia de los UFOs que salvaron a los soldados ucranianos porque destruyeron al convoy ruso porque le rezaron a Dios, pero apareció una nave. Sí. No pierden tiempo. Joder. Algo están programando. Ni que lo digas. No, a ver, cualquier cosa podemos esperar de estos taraos mentales. Damas y caballeros, ustedes han recibido aquí esta parte de historia, este momento radiofónico televisivo que debería estar en las grandes televisiones. Y el trabajo que tiene detrás todo esto, yo sé que ustedes lo aprecian, porque ya he visto en la caja de comentarios que están muy agradecidos a los hermanos Barea, al equipo en cualquier caso, Martín e Iru, pues por estas presentaciones. Porque había muchas cosas, yo lo he dicho en varias ocasiones, 2 o 3 veces, he dicho, estos nombres no me suenan. Es que esto no te lo enseña la escuela, ya lo hemos dicho muchas veces, es reiterar de nuevo, pero me parece muy bonito que seamos gran cantidad de espectadores entre las varias plataformas en las que estamos emitiendo, escuchando estos momentos históricos para entender, porque si entiendes el pasado, entiendes mucho mejor el presente o lo que nos está pasando ahora mismo. Si alguien te quiere vender la moto en la calle, dirás, no, esto no es así, esto no es así. Ya tienes herramientas, ya tienes información. Claro, a menos que te suenen las cosas, tengas los cajones para poder meter información. Yo siempre digo lo mismo, doy las gracias a todos aquellos que pusieron semillas dentro de nosotros, que han ido floreciendo. Simplemente intentamos hacer lo mismo, compartirlas. Y hay muchos datos que no da tiempo a meter todos los cajones, sería imposible, pero muy interesante, sobre todo, intentar entender la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió realmente. Y hay cositas por ahí que no te explican, sobre todo, no te enseñan a hilvanarlas. Porque en los colegios sí te enseñan datos, a lo mejor son veraces, pero tú al final no entiendes nada porque siempre son muy salteados. El entresijo nunca te lo dicen, ¿no? Y sobre todo, ahora estudias España, ahora estudias Italia, ahora estudias América. No, pero hazme horizontal, que yo me vaya enterando de lo que está ocurriendo en todo el mundo a la misma vez. Que va. Y sobre todo que de la manera que lo intentamos enfocar nosotros para comprenderlo y así exponerlo, el tema del sionismo internacional, esto es imposible que te lo cuenten porque está súper censurado. No solo en las redes sociales, en las universidades, obviamente. Y los controles económicos de los bancos. Esas son 2 cosas que no te las van a explicar. La ADL, la Liga Antidifamación, ya se creó para todo esto. ¿Ves? Para aplicar la censura contra todo aquel que hablara mal, no del pueblo, no en sí de lo que son, sino de todo el sionismo internacional que hay. Esto que estamos aquí hablando, precisamente, es para lo que se creó la ADL. Hay un vídeo muy bueno de Malcolm X, que no nos ha dado tiempo a ponerlo, que obviamente que empieza a denunciar a todos aquellos sionistas que tenían controlado a todo el pueblo negro en América. Entonces, esto no puede ser. Y el hombre salía como negro a decir, oye, que no puede ser, que al final esta gente nos está gobernando económicamente y aplastando. Pero claro, esos vídeos no te los vayan a poner porque tú entonces entrarías en cruce de cable. Claro. Bueno, pues llegados a este punto... Ejemplo, para que vos no puedas discutir el nuevo orden mundial,
Claramente que con lo otro había un justificativo y habían doblado la opinión pública a base de sangre, ¿no? Por así decirlo, de barcas, de Titanics, de Anubis, ¿eh? Anubis, aquel dios, el barquero que esperaba del otro lado a los egipcios cuando desencarnaban, pero quiero decir, o los llevaba al otro lado, pero quiero decir, por ejemplo, ahora en este movimiento no, sino digamos en esta conciencia que se va expandiendo y que los seres humanos comenzamos a conectarnos, a tener más información, cada uno después decidirá por dónde seguirla, hay una línea común, independientemente con qué te identifiques, que identificamos que existe un orden mundial, que no es ni nuevo ni viejo, que es presente y constante, que viene desde una época muy antigua. Creo que a lo largo de estos últimos directos hemos puesto sobre la mesa y hemos hecho un gran línea de tiempo para entenderlo, y ahora es como que la gente ya no se cree ni izquierdas, ni derechas, ni comunistas, ni capitalistas, ni fascistas, porque se van dando cuenta que en definitiva está manejado por los mismos. Entonces, no digo que es todo lo mismo, porque lógicamente si fuese todo lo mismo la gente no se lo compraría, pero está manejado por los mismos. Entonces ahora, como la denuncia, la exposición ya apunta al nuevo orden mundial, que es comprender eso, entonces ahora empiezan con la censura en las redes sociales, la cuestión de las buenas prácticas para no dañar la democracia, y empiezan otra vez con ese fractal eufemista. Obviamente aquellos que hemos abierto los dos ojos, las orejas y la boca, no vamos a volver atrás. Pero incito y pido la colaboración de que lo mínimo que hay que hacer es seguir hablando de esto. Después veremos cómo el ciclo, ¿no?, del éter nos ayuda, pero lo que no hay que hacer es callarse, bajar los brazos y creer que esto está terminado por algún momento o porque vemos que del otro lado hay un poder que es muy, muy superior al nuestro. No hay nada más superior que el poder de la visualización y de la creación, y eso se hace a través de la invocación. Entonces sigamos hablando, sigamos conectándonos desde ese punto de vista, y dejemos, hay una frase que dice, el deseo es nuestro, el cómo es del universo. Grandes palabras, Iru, muchísimas gracias. Martín. Nada que agregar. Me quedo con esa última frase de Iru. Me pareció súper importante esta segunda parte de la historia, tanto como la primera. Creo y repito que revisar la historia es fundamental para entender dónde vivimos. Por ejemplo, muchos de los nombres que aquí hemos estado diciendo en esta última participación, que muchas veces tú decías, eso no me suena. Claro. Realmente, esos se han nombrado aquí en diferentes lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que como nosotros nunca no estamos acostumbrados a escuchar una Benaibrid, a escuchar una ADL, a escuchar cuándo se fundó el Fondo Monetario o lo que fuera, el ejercicio de invitar a todas las personas a que revean esto, porque que no lo tomen como una serie de televisión que tú ves un capítulo y ya lo vi. No, entiéndanlo, vuélvanlo a ver, sigan atando, porque hay muchísima información. David se pone a escupir datos, Jordi lo mismo, Iru lo mismo, y muchas veces se pierde la importancia de hilar un hecho con el otro. Tómenselo a modo de ejercicio, cojan cualquier migaja que se tira aquí al azar y pónganse a desagrenarla cada uno, ¿no? El camino es exquisito, pero es largo, es muy largo, y creo que, como decía Iru hace un rato, no bajar los brazos al darnos cuenta lo grande que es el enemigo, sino por el contrario, a tomar más impulso, si se quiere, para coger más fuerzas y ir a por él. Está clarísimo lo que está en juego. Creo que cada vez más la gente ya no tiene dudas de que algo malo está pasando. Claro. Y que quienes tienen el poder de representarnos no operan para nuestro bien. Claro. Eso hay que usarlo a nuestro favor. Solo decir, a raíz de lo que decías para cerrar este tema, que el nuevo orden mundial, si bien lo vienen diciendo muchos presidentes ya e instituciones a lo largo de la historia, pero hoy en día ya se lo están sirviendo en bandeja al público, incluso en los televisores. En Televisión Española el otro día le mostraban a la gente ya, le hacían un documental especial del nuevo orden mundial, pero no les van a contar el nuevo orden mundial. No. Le van a presentar y servir delante suyo en la bandeja lo que ellos quieren que crean ustedes que es el nuevo orden mundial para el bien de toda la sociedad. Claro. Y por eso es el nuevo ADL. Claro. Ese es el nuevo Liga de Difamación. Como ya identificaron que nosotros nos unimos en un objetivo común, independientemente de los tintes que cada uno profese en su vida íntima, ellos ya saben que los detectamos. Y entonces ahora tiene que venir la propaganda
de reeducación. Y no solo, eso también, Iru, pero no solo que los detectamos, sino que ellos mismos, como lo quieren construir, ya tienen que empezar a hablar de ello públicamente para que llegue a todos los hogares, a todas las casas. Entonces, por eso vemos que están ya educándonos, adiestrando a la gente a ver todo esto. Y precisamente por eso también empiezan a cambiar en sitios como Wikipedia lo que son las definiciones del nuevo orden mundial, donde antes se veía que era una teoría de la conspiración para gobernar el mundo, reemplazar los estados-nación. Ahora ya vemos que ya no es una teoría de la conspiración, sino que es el nuevo periodo de la historia en el que acabamos de entrar con una gobernanza mundial. El Club Bilderberg. Antes era una teoría de la conspiración, ahora es simplemente un grupo de filántropos que se reúne para organizar la agenda a corto plazo. Lo mismo con el experimento de Michelson-Morley, para los entendidos en la ciencia. Lo mismo esa es la carta, esa carta de Steve Jackson en los juegos de los Illuminati, o lo que decía George Orwell, reescriben la historia en base a lo que van evaluando que va sucediendo en la contemporaneidad de los hechos, ¿no? Pues dicho queda todo. Bueno, no todo, no. Parte. Esto es la punta del iceberg. Cuando decimos que la información es poder, en estos momentos que vivimos tan difíciles, en este nuevo orden mundial, se convierte la información en una de las mejores armas o peores armas que podríamos tener o utilizar contra estos sinvergüenzas, ¿no? Y recordar que es una gran victoria diaria, inmensa, la de cada uno de ustedes que cuestionan y revisan. Claro. Contra eso ya no pueden hacer absolutamente nada. Con naciones imponentes. Club de Roma, Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chatham House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. En el norte como en el sur, nafta, asteroides y el luna sur. Se está consolidando tu esclavitud, tecnovasallaje para la multitud. Todo será instantáneo, no habrá lentitud, solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando a tu libertad a cambio de idioteces y subsistencia digital, a cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad, a cambio de orgullo en una nueva sociedad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La sociedad postindustrial acaba de cambiar.